Vamos a pasar un ratito, ¿verdad? En la presencia de Dios. Amén. En la presencia de Dios estamos todos los días. Mientras dormimos, cuando nos levantamos, cuando caminamos, cuando trabajamos, ¿verdad? Como decía el profeta, ¿no? En cuya presencia yo vivo, ¿no? Y vivimos la presencia de Dios. Hermano, hoy en el grupo de la iglesia decía un hermano, decía que hoy era un día maravilloso porque estamos cerca de Dios. Y yo le decía que no estamos cerca de Dios. Eso lo decían en el Antiguo Testamento. Pero nosotros vivimos en Dios, porque Dios vive en nosotros. Hermano, estamos mucho más que cerca. Dice que nosotros con Cristo somos uno, o deberíamos de ser uno, cuando dejamos que sea Él el que esté entronado en nuestros corazones, ¿verdad? Pero vive en nosotros. No es que estemos cerca, no es que estemos cerca. Lo maravilloso, ¿verdad? Lo extraordinario y lo que siempre intento transmitir, ¿verdad? Es que a mí lo que más me maravilla de Dios, y no me voy a alargar con la explicación, pero una de las cosas es que cómo Dios ha podido decidir vivir en nosotros. Nosotros estamos acostumbrados a escucharlo. El que cree en Jesucristo, el Espíritu Santo viene a morar en él. Pero yo creo, para mi parecer, que la mayoría, ¿verdad? Empezando por mí, nos lo tomamos de una forma muy superficial, este versículo. Lo vemos y lo escuchamos y decimos que sí, decimos amén. Incluso lo hemos recibido el Espíritu Santo, pero después no le damos la importancia que eso tiene, hermano. La decisión voluntaria de Dios de querer vivir dentro de nosotros. Es tremendo, hermano, es tremendo, ¿verdad? ¿Quién viviría quién iría a vivir, a compartir piso, ¿verdad? Con una persona que es molesta, que no te deja de dormir, que no te deja de descansar? Una persona que trae visitas al piso que a ti no te agradan, ¿verdad? Que lo deja todo sucio. ¿Quién iría a compartir piso, ¿verdad? Con una persona así. Y nos ponemos a mirar la perfecta e infinita santidad de Dios, ¿verdad? Viniendo a vivir a un piso y compartir un piso con nosotros, ¿verdad? Compartir esta casa, este templo con nosotros, con lo que nosotros somos, ¿verdad? Es tremendo, hermano. No le echamos cuenta a la mayoría de la palabra, aquel que la lee, porque no todo el mundo tiene la costumbre de leer la palabra de Dios, y es algo que vamos a machacar cada día más, porque es la palabra de Dios la que te transmite la fe y la que te da entendimiento para tú poder vivir esa fe, una fe efectiva, basada en la verdad. Es el estudio de la palabra, el escudriñar la palabra es lo que te va a llevar una vida para estar por encima, ¿verdad? Volando como las águilas, que es como Dios nos quiere. Porque estamos basando nuestra fe en una base firme, en la verdad. Así que, hermano, no tenemos que tomarnos, ¿verdad?, la palabra de modo superficial. Cuando leemos los versículos, cuando leemos la palabra de Dios, en este caso en la que estamos nombrando, ¿verdad? El Espíritu Santo viene a morar en nosotros. Tenemos que darle la importancia que eso tiene. Amén. Que no solo vivimos cerca de Dios porque estemos intentando agradarlo, como en el Antiguo Testamento. Ellos vivían intentando agradar a Dios, cumpliendo las leyes, cumpliéndolo todo. Había personas que lo hacían hasta de corazón, ¿verdad? Se nombran de hombres de Dios, como fue Job, ¿verdad? Un hombre intachable, ¿verdad? Como fue Abraham, como fue estos hombres de Dios, ¿verdad? Que vivían para agradar a Dios, vivían haciendo la voluntad de Dios, creyendo en Él. Nosotros tenemos esa bendición, hermano, incalculable, de que el Espíritu Santo no solo vive cerca de nosotros y está alrededor de nosotros, sino que vive en nosotros. Dice la palabra que aquellos que guardan mis mandamientos, dice, mi Padre lo amará y vendremos y haremos morada en él.
haremos morada en él. El Espíritu Santo, la Trinidad, porque es un solo Dios, mora en nosotros, hermanos, mora en nosotros. Y eso tiene que ser un motivo de cántico continuo en nuestros corazones, ¿verdad? Tiene que ser un motivo de alegría continua en nuestros corazones. Lo que pasa es que vivimos demasiado centrados en las cosas de esta tierra, empezando por mí. Pero si viviéramos, ¿verdad?, centrados, como dice la palabra, con la mirada puesta en las cosas de arriba, perecederas, en el cielo, en la eternidad, en la corona de vida que nos espera, si viviéramos sabiendo quién es Dios y estamos teniendo la oportunidad y el privilegio de servirlo, de poder servirlo, hermano, viviríamos llenos de alegría, llenos de gozo, ¿verdad? La gente servirían a Dios por una iniciativa propia. No haría falta motivar a las personas, no haría falta llamar a las personas a servir. Estarían las personas deseando de que le dieran un lugar en la iglesia donde poder servir, donde poder hacer algo para Él, para el Rey de la Gloria, para aquel que no solo dio su vida por nosotros, sino que vino a vivir en nosotros, hermano, para darnos todo su potencial dentro de nosotros, todo su poder, toda su autoridad, vive dentro de nosotros, porque quiere usarnos como instrumento. Amén. Así que nada, hermano, basándonos, ¿verdad?, en ese pensamiento, vamos con alegría a adorar a nuestro Cristo de la gloria. Amén. Tenemos que entender el mensaje, tenemos que entender el evangelio y no tenemos que dejar de maravillarnos, porque si no lo hemos perdido todo, hermano. Perdemos el entusiasmo, perdemos la alegría, perdemos el deseo, como estaba diciendo, de servirle, de vivir una vida santa, de aprender un poquito más para poder hacer un poco más, que a Él le agrade. Te acercas a la Biblia, escuchas una predicación con el deseo de poder conocerlo un poco más y así poder vivir una vida que le agrade más a Él. Porque ese es nuestro deseo, ¿verdad? No podemos dejar de maravillarnos de lo que hemos recibido, hermano. No podemos tomar esto como una religión más o como un club social, donde vamos, nos sentimos mejor, ¿verdad? Yo es que cada vez que voy me siento muy bien y salgo diferente. Esta misma persona tú después la ves caminando durante la semana y dice, ¿qué hubo ahí? ¿Qué hubo ahí? Fue una terapia psicológica lo que esa persona recibió. Pues cuando una persona recibe la presencia de Dios, cuando una persona siente la presencia de Dios, cuando una persona es tocada por Dios, no puede ser la misma antes que después de haberla tocado. El toque divino te hace de buscar más a Dios. El toque divino te motiva a la adoración, a la búsqueda, a la entrega, a la santidad. El toque divino, cuando Dios se manifiesta en ti, no te puede llevar a otro lado, porque esa es su naturaleza. Amén. Entonces no tenemos que estar aquí porque yo cuando voy me siento un poquito mejor, pero después llevo una vida normal y corriente durante la semana, esforzándome por hacer las cosas bien, y todo es un sacrificio para ti y para mí. Servir a Dios no es un sacrificio. Vivir en santidad no es un sacrificio, hermano. Vivir en santidad es un privilegio que Dios nos da de poder adorarlo y glorificarlo con nuestras vidas. Y nos tiene que hacer sentir contentos, hermano. Nos tiene que hacer sentir, nos tiene que hacer sentir satisfacción el poder vivir en santidad, hermano, porque sabemos que la naturaleza de Dios es santa y que nosotros con eso estamos agradándolo a Él y estamos permitiendo de que Él se pueda manifestar a través de nosotros. Amén. Así que no es un sacrificio, hermano, vivir en santidad. No es un sacrificio servir a Dios, hermano. No vas a tener un privilegio mayor en esta tierra que poder servir a aquel que creó el universo y tu propia vida. No va a haber un privilegio mayor que podamos tener que el poder servirlo a Él. No espere que nadie te diga, no espere que nadie te mande. Hermano, sirva a Dios.
únete a la iglesia y sirva a Dios de verdad en la iglesia, ser parte del cuerpo de Cristo. Tú por ahí puedes hacer lo que quieras, como debemos hacer, evangelizar, ayudar, hablarle a las personas, una palabra de ánimo al que tiene hambre, al que tiene sed. Ese es nuestro día a día. Ese es nuestro día a día, con eso se cuenta. Esa es la naturaleza de Dios, que donde iba sanando a los enfermos, iba dando de comer a los hambrientos. Pero ¿cuál era el propósito de Dios? ¿Cuál era? Morir en la cruz para darnos a nosotros vida eterna con Él. Y nosotros también tenemos un propósito aquí en la tierra. ¿Tú sabes cuál es el tuyo? Tienes que preocuparte, ora y ayuna, a ver dónde Dios te quiere, dentro del cuerpo de la iglesia, dónde Dios te quiere, cómo te quiere usar. Porque el que vaya al Mercadona y ayude al que esté fuera, o porque vaya y esté ayudando en tu día a día, eso es tu naturaleza, la naturaleza divina morando en ti, eso es algo normal, eso es una forma de vida. Pero después, dentro de esa forma de vida, también hay un propósito divino para contigo dentro del cuerpo de Cristo. Porque cada cual pondrá sus talentos a favor del otro, dice la palabra en Efesios. Cada uno expondrá sus talentos uno a otro para ser edificado en amor, dice la palabra, para crecer en el amor. Porque todos juntos, ¿no? Como dice la palabra, Tito, todos juntos, todos en Efesios 4:11. Vamos a leerlo. Ya con esto empezamos a adorar al Señor, pero vamos a leerlo, hermano, porque tenemos que empezar a hacer iglesia. Tenemos que ser iglesia, y ser iglesia no es venir solamente a escuchar la palabra. Ser iglesia es vivir juntos, que seáis vosotros uno, así como el Padre y yo somos uno, dice la palabra. Pero nosotros también tenemos que ser uno. ¿No es así, Tito? Búscala, Cristian. Dale para abajo. Mira, ahí lo tenemos. Dice, sino que siguiendo la verdad en amor. ¿Quién es la verdad? ¿Y quién es el amor? Cristo, ¿no? Siguiendo a Cristo en Cristo, siguiendo a Cristo en Cristo. O no hay forma de seguir a Cristo si no es en Cristo. Parece un juego de palabras, pero no es la realidad. Es imposible seguir a Cristo si no lo seguimos a través de Cristo. En Él, por Él y para Él. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en todo. Tenemos que crecer en todo, como personas, ¿verdad? En la gracia, en el conocimiento, en los dones, en nuestros talentos. Tenemos que crecer en todo. Crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, en Cristo, otra vez. Esto es en Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, ¿Lo estamos viendo o no? Según la actividad propia de cada miembro, recibe un crecimiento para ir edificándose en amor. ¿Qué se necesita para edificarnos en el amor? Estar unidos como coyuntura, poniendo nuestra actividad propia al servicio de los demás, ¿verdad? Ayudándonos unos a otros. Esa es la iglesia, hermano, que seáis uno, así como yo con el Padre somos uno. No podemos vivir cada uno desperdigado, hermano. La iglesia de Cristo tiene que estar unida y bien unida. Dice, bien concertado, unido entre sí, bien concertado. Eso es lo que hace el pastor, ¿verdad? Sí, tú tienes este don, ponte tú aquí, ponte tú allí.
Cubre tú esa necesidad. Vete tú a visitar a este hermano. Tú ponte a visitar a las personas. Vete a tal persona, todos tienen que visitar a esta persona que está mal. El otro, mantener la iglesia limpia. ¿Qué pasa? Que mantener la iglesia limpia es menos decoroso que el que va a hacer visita o predica. Dice para nada. Le da más honra a Dios al que limpia que al que predica. Lo dice la palabra, ¿no, Tito? No vamos a buscar porque yo no voy a predicar. Lo dice la palabra. Recibe más honra aquel que limpia que el que predica. Entonces, ¿qué tenemos que tener en menos? No midamos las cosas conforme a la tierra, porque Dios ha venido a romper precisamente todos los estándares de la tierra. Dios ha venido a romper con todo eso. ¿Qué se dice en la tierra? Dad un guantazo, pues darle tu otro. Eso se dice en la tierra. Y Cristo dice, dad un guantazo, pon la otra mejilla. ¿Qué te obligan? ¿Anda una milla? Anda una, no anda dos. Y antes andaban una con queja, con, hay que ver, no, una no, anda dos millas con él. Tu enemigo, no, mátalo. Decía, no, líbrame de mi enemigo y mata a todo aquel que... Antes, pero y ahora, ora por tus enemigos. Bendice al que te maldice. Ha venido a romper todas estas cosas, hermano. Limpiar en la tierra puede ser lo más bajo que hay, pero para Dios lo más honroso. Por eso hay que estudiar la palabra, hermano, para saber y tener claro cuál es nuestra identidad en Cristo. ¿Quién es Cristo? ¿Cuáles son sus valores? ¿Cuáles son sus principios? ¿Qué es lo que a Él le agrada? ¿Qué es lo que no le agrada? ¿Con qué estamos honrando de verdad a Dios y con qué no? Y la iglesia tenemos que tener claro que tenemos que ser uno. Que somos 40 personas, tenemos que ser una sola. ¿Se hace de un día para otro? No. Dejará padre y madre para unirse a su marido y pasar a ser, y dice en una versión, dice, pasar a ser un solo ser de un matrimonio. ¿Qué lo hacen? ¿En el momento que se dice sí? No, eso lleva un tiempo, ¿verdad? De conocerse, de amar, de perdonar, de ser tolerante, de intentar empatizar con la persona que tiene al lado, y al final terminas sintiendo lo que ella siente y quieres hacer lo que a ella le agrada y te duele cuando la pones triste, cuando la has ofendido, cuando las cosas empiezan a dolerte, te das cuenta cómo es, pasa a ser una sola carne, todo lo que le duele a ella te duele a ti, todo lo que a ella le alegra te alegra a ti. Y pues lo mismo en la iglesia, hermano, es lo mismo, igual que un matrimonio, tenemos que ser uno, tenemos que estar bien unidos y concertados entre sí. ¿Que es de un día para otro? No, pero si nuestra disposición, si nuestro anhelo, si nuestra determinación es llegar a conseguirlo, ya estamos en el lugar correcto. Ya estamos alineados con Dios. El determinarme, yo voy a servir a mi iglesia porque es el cuerpo de Cristo. Yo voy a servir la iglesia porque es el cuerpo de Cristo, hermano. Porque dentro de su misericordia y su bondad, siendo autosuficiente como Él es, dice que Él es la cabeza de la iglesia, la cual es la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Dios se hace incompleto, Él, no nosotros, Él se hace incompleto para hacerse completo con la iglesia que somos nosotros. Y necesito una iglesia, dice, donde qué bueno y cuán maravilloso es habitar los hermanos juntos en armonía, porque allí derrama Dios bendición y vida eterna. Cuando la iglesia está en esa unión de querer ser solo una iglesia, un cuerpo, un solo cuerpo, si yo le pego a este brazo, le duele al otro brazo, y si me alegro porque me ha venido aquí el fresquito y aquí tengo calor, me alegro por el fresquito que me ha venido, me alegro entero, o me entristezco entero, no me alegro, me entristezco por partes. Dios quiere que seamos uno, hermano, que seamos uno, que tengamos por lo menos la intención, ¿verdad?, de llegar hasta este punto. Tenemos que vivir con el deseo de cumplir su palabra. Y hablando de la iglesia en Efesios, te explica mucho sobre la iglesia local, lo que somos nosotros. Y tenemos que crecer en eso, tenemos que dar ese paso. No podemos vivir cada uno desperdigado, ¿no? Si yo estoy haciendo lo bueno, si yo soy obediente, si yo vivo en santidad, hermano, pero si no eres uno con el cuerpo, no puede vivir
La sangre no corre por ti. Si le cortamos una mano, ¿verdad? La echamos allí. Por mucho que se acerque la mano al cuerpo, la sangre no circula por esa mano. Llegará el momento que se muera esa mano gangrenada. Necesitamos unirnos al cuerpo, hermano. Es algo espiritual, pero algo muy verdadero, hermano. Tan necesario como la propia vida carnal. Necesitamos del oxígeno, de la comida, del agua, de descansar. Necesitamos el sol, necesitamos muchas cosas físicas. Y de la misma forma necesitamos muchas cosas espirituales, las cuales no le echamos cuenta, pero la Biblia nos la describe para que podamos vivir una vida saludable en Cristo y no muramos espiritualmente, sino que siempre permanezcamos vivos. Y vivo no solo, sino vivo en unión con la iglesia, que es el cuerpo de aquel que todo lo llena en todo, que es la cabeza, Jesucristo. Amén. Amén. Así que nada, hermano, yo no sé por qué compartió esto, Dios lo sabe, ¿verdad? Yo ni siquiera iba a presidir hoy, iba a decir a Josué que presidiera, se me olvidó de llamarlo y ya por eso no se lo he dicho, porque ha venido en calzonita el hombre y digo, ya no se lo digo, lo dejamos para otra semana. Yo no iba ni presidir, pero Dios sabe, ¿verdad? Que el Espíritu Santo me ha guiado por aquí, no lo sé. El caso es que hoy va a predicar Tito, nos vamos a deleitar en su palabra, hermano, y necesitamos como iglesia reunirnos, hermano, como siempre digo, a las 11 de la mañana, a las 11, para poder conocernos, para poder vincularnos, para poder charlar, para poder contar lo que somos, nuestros anhelos, nuestros deseos, nuestras carencias, lo que estamos viviendo, lo que estamos pasando, lo que deseamos, lo que anhelamos, lo que soñamos, lo que hemos recibido de parte de Dios, lo que necesitamos, hermano, tener comunión. Venir antes incluso a la iglesia, deberíamos estar orando un ratito antes del culto, juntos como iglesia, orando por las almas perdidas, orando para que a través de la palabra Dios pueda usar, en este caso a Tito, pueda usar Tito y toque a las personas y pueda romper ataduras y pueda liberar y pueda sanar y pueda salvar a través de la palabra. Deberíamos como iglesia, hermano, no tenemos que tomar la iglesia como algo social. Tenemos que salir de ese sentimiento terrenal que tan fuerte nos tiene atado a las cosas de esta tierra, a las cosas de este mundo, porque se ve que le ponemos más entusiasmo, le ponemos más dedicación, más esfuerzo a las cosas de esta tierra que a las cosas espirituales, y las cosas terrenales son temporales, pero las espirituales son eternas. Tenemos compromisos terrenales y los cumplimos a rajatabla para poder subsistir, para poder estar ahí, para poder mantenernos en esta sociedad, en este sistema, ¿verdad? Pero también hay compromisos espirituales, los cuales no le echamos ni cuenta, ¿verdad? Pero también están ahí. Y también Dios nos pedirá cuenta qué hemos hecho con el tiempo que Él nos regaló, qué hemos hecho con la salud que Él nos está regalando, qué estamos haciendo con los talentos que Él puso en nosotros, con esos dones que Él nos quiere dar, pero no lo pedimos ni lo anhelamos y no puede dárnoslo. Porque no lo anhelamos, no se lo pedimos, pero Dios quiere derramar dones sobre su iglesia, porque así la iglesia es edificada y todo el que entre será atendido y edificado también. Hermano, tenemos que despertar. Lo espiritual está por encima de todo, hermano. Dejo el trabajo, entonces me dedico nomás que a orar. No, pero mientras estás trabajando, estás con el deseo de acabar para leer tu palabra, para orar, para escuchar una predicación, para ir a hacer una visita, para poder sentarte y orar por un hermano que han colgado en el grupo, que necesita oración, por una hermana, por una situación, para venir a limpiar la iglesia, hermano, que no se limpia. Si no se llama, no se limpia, no se sigue para adelante, hermano. Por poner un ejemplo, tenemos que tener ese entusiasmo, hermano. Si no nos determinamos, es una determinación, una decisión tuya, ¿eh? ¿Sabe lo que yo le decía a mi madre? Porque el médico le dijo que sus días estaban contados, que se fuera a despedir de la familia y se fuera a despedir de la casa. Mi madre no sabía nada. Mi madre estaba allí con la esperanza de que se iba a curar, que le iban a curar los médicos. Y yo también oraba por ella, por sanidad, y ella me decía, amén, amén. Y viene el médico y le dice que tiene que despedirse de su casa y de su familia ya.
La mujer la dejó destrozada, ¿os imagináis? ¿Y sabes lo que yo le decía? Le decía, mamá, yo no puedo hacer más por ti que lo que estoy haciendo. Estoy aquí 24/7 para poder sostener tu fe. La sostiene Cristo, pero para poder animarte, para poder darte una palabra, cantar contigo unas alabanzas, orar contigo, oro por ti. Pero después, lo bien o lo mal que lo pase, va a ser una decisión tuya. Porque tú te tienes que determinar en tu corazón si vivir pensando en los problemas, en la tristeza, y creará en ti amargura, y pasará lo que tenga que pasar con amargura, o decidir en tu corazón pensar en las cosas eternas, pensar en Cristo, pensar en sus promesas, escuchar unas alabanzas, escuchar la palabra de Dios, orar y luchar para que esos pensamientos se vayan de tu mente, porque tus pensamientos van a determinar lo que tú vivas en tu alma. Tus pensamientos van a determinar si tú eres feliz o infeliz. Si tú vives en la eternidad, en las cosas espirituales, tu alma experimentará felicidad, paz y gozo. Pero si tú sigues pensando en la enfermedad y lo que te ha dicho el médico, y presta atención en lo que te ha dicho el médico en vez de lo que dice Cristo en su palabra y las promesas que Él nos ha dado, por las cuales estamos luchando, vivirá una vida amargada, la que te quede. Pero eres tú el que tiene que decidirlo, mamá. Yo no puedo hacer más de lo que estoy haciendo. Bueno, siempre te puedo hacer más, pero entiéndeme. Hay algo, hermano, que tienes que decidirlo tú. Tú tienes que determinar, o vivo para Cristo o sigo viviendo para la carne. Pero no se puede estar a Dios rogando y con el mazo dando, como se suele decir. No podemos estar sirviendo a Dios, pero aferrados a esta tierra y a las cosas de esta tierra. No se puede, hermano. No se puede. Pero eso está en ti. Yo estoy aquí para animarte, para darte una palabra, para orar por ti, para preocuparme de ti, para ver cómo estar y lo que Dios me pueda dar, según mi capacidad, según la actividad propia de cada uno. Esa es mi actividad e intento cada día hacerlo lo mejor posible. ¿Sabe por qué? Porque un día me determiné en hacer lo que Dios quería conmigo, que era pastorear una iglesia. ¿Verdad? ¿O me tenía usted a mí que llamar para que yo venga aquí? ¿Verdad que no? Ni para que os llame. Cristóbal, llámame mañana. Cristóbal, pasado mañana, llámame a ver cómo estoy. ¿A que no? Porque un día me determiné a ser obediente a Dios y seguir el llamado de Dios. ¿Verdad? Y tienes que ser tú también el que te determine, hermano. Tú tienes un lugar en el cuerpo. Tú tienes un lugar en la iglesia. Dios te ha creado con capacidades para que tú puedas servir y unirte al cuerpo y servir y remar a favor del barco en la dirección que Dios nos está dando. Pero tiene que ser tú el que lo decida, no puedo ser yo, ¿verdad? Simplemente yo puedo animarte, decirte lo que la Biblia dice, ¿verdad? Recordarte lo que la Biblia dice, porque muchos de ellos hasta lo saben, lo que la Biblia dice, recordártelo, animarte, no es una regañeta, es una exhortación, ¿verdad? Es un ánimo, vamos a luchar, vamos a hacer una verdadera iglesia, donde se manifiesten los dones del Espíritu Santo, donde el Espíritu Santo encuentre libertad para manifestarte, porque una iglesia llena de entusiasmo, llena de hambre por su presencia, ¿verdad? Que han determinado alejarse del mundo y de las cosas terrenales para dedicar todo lo que ellos son y lo que tienen, dedicárselo a Jesucristo, porque por encima de todo, Él se lo merece, hermano. Él se lo merece. Él se lo merece. Él se lo merece con... Él se lo merece, vamos, nunca jamás en la vida. Aunque vivamos en la eternidad no vamos a poder pagar lo que Él hizo por nosotros. Ni en la propia eternidad. Así que Él se lo merece. ¿Amén? Pues nada, sin más, vamos a cantarle unas alabanzas y vamos a adorarlo juntitos como iglesia en esta mañana.